Vamos a estar leyendo Libro de los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Bendito sea Dios. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo dice así. Y Jesucristo nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo ustedes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén. Esta palabra, el libro de los Efesios, capítulo 2, del 1 al 8, nos muestra que Dios el Padre dio a su Hijo amado para nosotros, para resucitarnos, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y eso no es algo que nosotros merecíamos, sino que es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración y para comenzar este servicio, esta clase, este compañerismo, este aprendizaje en el Señor. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a decirle a nuestro Dios Padre: te damos gracias, Señor amado, gracias por tu misericordia, por tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos y te damos toda gloria, todo honor y toda honra, toda alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos poner en sus manos este tiempo, Señor, en el cual, bendito Dios, vamos a gozarnos escuchando su palabra. Vamos a gozarnos, Señor, siendo ministrados por su Espíritu Santo, bendito Rey. Que sea usted abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender y poder, Señor, hacer su voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le vamos a dejar este tiempo a nuestra hermana Lidia. Amén. Quita el mute, por favor. A ver. Ok, ahora sí te escuchamos, Lidia. Ok, no va a haber alabanza, ¿verdad? No, no está el hermano José. Ok, bueno, vamos a orar primeramente. Padre de la gloria, Padre de misericordia, gracias, Señor. En esta hora, Señor, delante de ti nos presentamos, Señor, reconociéndote como el único Dios soberano sobre todas las cosas, Señor, como el único Dios verdadero, Padre. En esta hora, Señor, que vamos a compartir tu palabra, Señor, que da vida, tu palabra que nos da la fortaleza, Señor, para continuar adelante, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón. Que sea usted, Espíritu Santo, tomando control de este momento que vamos a compartir tu palabra, Padre, y que sea enviada la palabra para lo que fue hecho, Señor, como dice tu palabra, en cada vida, en cada corazón, en cada persona que esté escuchando, Señor, que sea tu nombre glorificado para tu honra y tu gloria. Amén. Vamos a leer en Hechos, capítulo 23, al versículo 1 al 22. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Pablo,
Mirando fijamente al concilio, dijo: hermano, yo con toda buena conciencia me he portado delante de ti hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y contra la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurías? Pablo replicó: hermanos, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, sabiendo que unos eran saduceos y otros fariseos, clamó en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Al decir esto, se produjo una distensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman eso. Y hubo un gran clamor. Levantándose algunos escribas del partido de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Tal vez un espíritu o un ángel le ha hablado. El altercado llegó a ser tan violento que el tribuno temió que Pablo fuera despedazado por ellos. Mandó venir la tropa para arrebatarlo de en medio y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Versículo 13. Eran más de 40 los que hicieron ese juramento. Estos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Versículo 15. Ahora, vosotros con el concilio requerid al tribuno que lo traiga mañana, y vosotros como para entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros estaremos listos a matarlo antes que llegue. Pero un sobrino de Pablo oyó hablar de la emboscada y fue al cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno, porque tiene un aviso que darle. Entonces él lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me rogó que trajese aquí a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué tienes que decirme? Y él dijo: los judíos han convenido rogarte que mañana saques a Pablo al concilio, como inquirió de él alguna cosa más cierta. Pero no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo echaron, han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta el darle muerte. Ahora están apreciados esperando tu asentimiento. Entonces el tribuno despidió al joven y le mandó que a nadie dijese que le había dado ese aviso. Amén. Entonces, nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo está frente al concilio, frente a la Junta Suprema. No le gustó a ellos lo que el apóstol Pablo les decía, que él tenía la conciencia tranquila. Les decía que él había guardado y obedecido la palabra de Dios. Eso les enfureció a ellos.
que eran maestros de las leyes, que eran los sacerdotes. Y ellos que tenían toda la palabra de Dios, los libros de la ley, y ellos no lo obedecían. Por eso fue que les molestó mucho lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Eso enfureció mucho a los líderes religiosos que eran los fariseos y los saduceos. Y ahí estaba Ananías, el jefe de los sacerdotes, y él le molestó mucho lo que Pablo les estaba diciendo. Y Ananías, como jefe de los sacerdotes, dice la escritura que lo mandó golpear en la boca como señal. Esa era una señal para decirle a Pablo que se callase la boca. Era una señal que le estaba diciendo al apóstol Pablo que ya no les hablara, que no les refregara en su cara lo que la palabra de Dios les decía que hicieran. Pablo dice que él estaba tranquilo en su conciencia de que lo que él estaba haciendo y diciendo era la verdad, porque él estaba enfrentándolos con la palabra de Dios y ellos no quisieron hacer caso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ananías, el jefe de los sacerdotes, mandó para que lo golpearan a Pablo, dice la palabra de Dios, y que lo golpearan en la boca. Para mí, cuando yo estaba viendo esto, leyendo, vino a mi mente el Espíritu Santo de que, ¿por qué en la boca? Para mí tiene un significado que lo hayan mandado golpear en la boca. ¿Qué significa cuando alguien te da en la boca? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa? Porque alguna razón buena sale de esa boca. Ellos les retumbaba. Yo pienso que el Espíritu Santo les redarguía de pecado porque Pablo les estaba hablando las escrituras que ellos tenían ahí, pero que hacían omiso, que no obedecían a Dios. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un mundo de religiosidad donde taparle la boca a Pablo era para ellos quitarse un problema de encima y seguir con su vida religiosa, pero no con una vida consagrada al Señor. Entonces, Ananías, jefe de los sacerdotes, lo mandó golpear en la boca como señal de callarse y que ya no hablara más de Jesucristo, porque realmente lo que ellos querían era deshacerse del apóstol Pablo. Ahora, yo estaba viendo todo eso y digo, ¿qué haría yo en esa postura? ¿Qué harías tú, hermano, que me estás escuchando? ¿Qué harían ustedes? Es una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Hasta dónde llegaríamos por predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que usted o yo soportaríamos? ¿Humillaciones, agravios, maltratos? Realmente este es un desafío para que cada uno de nosotros busquemos más de Dios, para que leyamos más la palabra de Dios, para que escudriñemos más la palabra de Dios, para que seamos empoderados del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que no conoce. Es un desafío, hermanos, hoy día, en estos momentos de tanto caos, de tanta preocupación, de qué es lo que va a pasar el día de mañana. ¿Cómo va a finalizar este año 2020 que va a quedar en la historia? Es un desafío, hermanos, para que nosotros nos paremos ya bien en la brecha, para que sin miedo alguno podamos testificar y decirle, Cristo te ama, Cristo es la solución. Ven a Cristo, clama al Señor, que Él te va a responder. Para mí es un desafío. Lo que está aquí relatando Hechos capítulo 23. Pablo frente al sumo sacerdote,
Pablo frente a los fariseos y saduceos que conocían las escrituras, pero que llevaban una vida religiosa. Y él se paró y él les dijo, y a ellos se molestaron. El enemigo siempre se va a molestar cuando nosotros abramos la boca para predicar las buenas nuevas de salvación. El enemigo siempre va a poner tropiezo cuando alguien se quiera levantar para poner en alto el nombre de Jesucristo. Por eso es menester. Todo este libro, hermanos, de Hechos, ahí nos relata todo lo que los apóstoles, lo que los discípulos, todo aquel que amó en ese tiempo a Jesucristo, sufrieron y padecieron por amor a Jesucristo, por amor a su palabra, por amor a la verdad. Esa verdad por la cual tú y yo estamos en estos momentos, Señor. En estos momentos delante del Señor, compartiendo la palabra divina del Señor. Esa palabra poderosa. Podemos ver aquí que hubo un complot para destruir a Pablo. ¿Por qué? Porque a ellos no les pareció bien lo que Pablo estaba haciendo. Ellos querían exterminarlo, lo querían encarcelar, querían acabar con él. Hubo un momento donde Pablo dice en el versículo 4, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote injurías? Y Pablo responde en el versículo 5. Pablo replicó, hermanos, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de un pueblo. Nosotros aquí podemos ver que Pablo rectificó porque él no reconoció al sumo sacerdote. ¿Y por qué? Sabiendo Pablo la palabra de Dios, ¿por qué fue lo que dijo eso delante de ellos? Dice, ¿al sumo sacerdote injurías? Pablo no sabía que había injuriado al sumo sacerdote. Se cree que Pablo conocía al sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si él estaba presente cuando Pablo fue y les empezó a hablar. Se creen los historiadores que Pablo estaba padeciendo de los ojos y que poco a poco Pablo fue perdiendo la vista. Los que empezamos este estudio de Hechos, al principio se recuerdan que yo les comenté que este libro lo escribió el doctor Lucas, pero fue redactado por el apóstol Pablo porque ella no podía ver. Ella no podía ver. Entonces, sí concuerda porque él no se dio cuenta que ahí estaba el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la palabra nos manda que nosotros debemos de respetar a las autoridades, porque toda autoridad, dice la palabra de Dios, por Dios está puesta. Amén. Podemos ver que Pablo conocía toda la ley y que tenía que respetar a los soberanos. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que respetar a nuestras autoridades, aunque no estemos de acuerdo cómo ellos gobiernan en la actualidad. Porque sabemos que por Dios todos los gobiernos y autoridades terrenales son puestas por Dios. Dice la palabra que Él pone y Él quita. Amén. Él pone y Él quita. Y por eso debemos nosotros de acatar las autoridades, las leyes terrenales que se nos impone, porque es bien para nosotros. Porque dice la palabra de Dios, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de cumplir las leyes terrenales y debemos de respetarlas y respetar a los gobiernos terrenales, estemos de acuerdo o no. Amén. Y para eso voy a leer Romanos. No sé, Alan, si está ahí, o Angélica, ¿me pueden ayudar con Romanos
capítulo 13, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 13. Sí, Amén. ¿Versículo qué dijiste? 1. 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén, así es. Entonces, sabemos que a nosotros se nos manda que respetemos toda autoridad y toda ley que esté impuesta, nosotros debemos de cumplir porque es bien para nosotros también. Amén. Entonces, Pablo dijo esas cosas delante del sumo sacerdote porque él no lo había visto, porque él estaba corto de vista, pero no espiritualmente, sino físicamente, él ya no veía bien. Entonces eso fue lo que provocó, pero en el versículo 5, por eso Pablo da esa explicación y fue donde dice, hermano, no sabía que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de su pueblo. Por eso Dios nos manda que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. Hay algo curioso, ¿no? Que cuando tenemos reuniones familiares, unas sobrinas que estudiaron en la universidad y de leyes y que eso, y nos juntamos y yo cuando se pone en la mesa esas pláticas y yo digo, no, yo sí oro por mi presidente. Oh, que no sé qué, y me argumenta. Le digo, no significa que yo esté de acuerdo con la forma de gobernar de ese gobernante. Significa que yo estoy siendo obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de bendecir y orar por ellos. Amén. Lo que ellos hagan o decidan, cuentas van a dar a Dios, al igual que cada uno de los que estamos escuchando. Amén. Entonces, por eso es tan importante para nosotros cumplir ese principio que Pablo nos enseña aquí, respetar a las autoridades. Amén. Y esa era una autoridad eclesiástica, se puede decir, y también una autoridad en aquellos tiempos era tanto eclesiástica como gobernante, entre comillas, ¿no? Que esa función ellos tenían. Amén. Entonces, seguimos también en el versículo 6 al 10, aquí vemos que los fariseos creían, hubo una discusión entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, dice la palabra. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y aquí podemos leer en Mateo, capítulo 22, versículo 23. Vamos a leer Mateo, capítulo 22, versículo 23, que nos dice así. Dice, ese mismo día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Entonces esa era su creencia de los saduceos, que no había. Pero los fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Y dice que se levantó gran alboroto entre ellos. Entonces, se hicieron dos partidos. Al principio estaban juntos, pero después parece que pasó algo, se dividió cuando le metieron su fe, su creencia de ellos. Entonces, como que ahí hubo una división y eso fue favor para Pablo. Y lo vamos a ver más adelante por qué fue favor para Pablo. Voy a leer Lucas capítulo 20, versículo 27. 20, versículo 27, y aquí nos vuelve a confirmar lo que está escrito en Mateo. Dice, entonces llegaron unos saduceos que niegan la resurrección. Aquí es un versículo donde vuelve a confirmar que los saduceos, ellos no creen en la resurrección. Pero lo más interesante que Jesucristo les contesta en Marcos capítulo 12,
versículo 24. Marcos, capítulo 12, versículo 24. Y les dice, entonces Jesús respondió, no erréis por desconocer la escritura y el poder de Dios. Qué tan importante, aquí es un énfasis que Jesús dice, entonces Jesús respondió, no erráis por desconocer las escrituras y el poder de Dios. Nosotros, desde que hemos empezado a leer las escrituras, conocemos cuán grande es el poder de Dios y cuán es importante para cada creyente conocer las escrituras. A veces cometemos errores, a veces nos equivocamos, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios nunca se equivoca. Y con la guianza del Espíritu Santo, si nosotros ponemos ese deseo de escudriñarla, nosotros vamos a crecer. Nosotros vamos a ser enriquecidos por la palabra de Dios. Que cuando venga algún viento de doctrina, no va a hacer nada en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar bien anclados en la palabra de Dios. Entonces, es tan importante nosotros reconocer la palabra de Dios y tenerla. Cuando venga alguien, pedirle al Espíritu Santo que traiga a memoria esa palabra para nosotros poder presentarla. Amén. Dice, cuando los fariseos se enteraron que Pablo era fariseo, se unieron para defenderlo y sacarlo del concilio para que no lo mataran, porque ellos ya habían acordado matar a Pablo, porque les estaba haciendo, como decimos nosotros, una piedrita en el zapato, y ellos ya no lo querían ahí, ya les estaba fastidiando, aun cuando ellos tenían las escrituras, aun cuando Pablo les estaba recordando y diciéndoles, yo les estoy hablando porque mi conciencia está tranquila, porque yo obedezco la palabra de Dios. Eso les molestó. Al enemigo siempre le va a molestar cuando una persona se levanta a predicar la palabra de Dios. Cuando una persona va al trabajo y en su receso va y le predica a un compañero. Al enemigo eso no le gusta. Eso le fastidia. Que vamos a tener tribulaciones, sí, pero si estamos firmes en el Señor, todo es posible. Amén. Aquí vemos cómo se va sucediendo todas las cosas de una manera maravillosa y cómo conforme se va calentando esta plática que hubo entre ellos, esa división y todo, podemos ver cómo Dios en medio de eso, Dios toca mentes, toca corazones, aún Dios en medio de las situaciones pone a personas que sean de bendición a tu vida, que te ayuden. Entonces dice, Dios siempre hace uso de cosas o de personas para darnos favor o librarnos de manos malvadas, pero siempre y cuando estemos bajo su voluntad. Es lo que Pablo estaba haciendo, la voluntad del Señor. Y siempre que usted que me está escuchando y yo hagamos conforme la palabra de Dios, obremos conforme la palabra de Dios, Dios siempre nos va a sacar avante. Dios siempre va a poner a alguien ahí que sea de ayuda para nosotros. Amén. Dios siempre nos va a dar favor ante otras personas, pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Hermanos, no nos avergoncemos del evangelio de Dios, porque es poder, dice, para nosotros, para todo aquel que cree. Amén. Entonces, no nos desanimemos. No nos desanimemos cuando venga alguien a querer meter un tropiezo en nuestra vida, porque solos no estamos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos ayuda. Amén. ¿Me prendes la luz? Se me olvidó. Amén. Esa no. Gracias.
Perdón. No, está bien. Ok. Entonces vamos a proseguir. Del versículo 11, ahí nosotros podemos ver cómo el Señor, lo vamos a leer. Dice, la noche siguiente el Señor se presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. El Señor le habla a Pablo y le dice, hey, échale ganas, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Angélica, María, Silvia, adelante. Así como en Anaheim, ustedes predicaron en Globis y aún alrededor, los va a usar el Señor. Aleluya. Porque Él es bueno, porque Él es fiel para todo aquel que le es fiel al Señor. Entonces, el Señor le estaba dando ánimo a Pablo. Le estaba diciendo, esfuérzate, que yo estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando, hermanos. No importa cuáles son las tribulaciones, no importa cuál sea la situación tuya, Dios tiene el control. Dios te va a sacar avante. Dios te va a dar la victoria. Me va a dar la victoria. Fácil, al momento no es. Pero para mi Señor, todo es posible para aquel que cree. Amén. 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 Entonces Pablo estaba bien agarrado de la palabra de Dios. Él conocía las escrituras, él conocía quién era el Señor. Y por eso él tenía ese valor para hablar la palabra de Dios en frente de quien fuera, porque sabía que él era respaldado por el Señor. Amén. El Señor se le presentó a Pablo y le da ánimo. Aquí podemos ver que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios al ir a Jerusalén. Amén. Entonces, hubo un complot, pero Dios estaba con Pablo. Y aquí vemos que cuando él fue encarcelado, había un pariente de Pablo ahí que escuchó lo que estaban tramando y fue a la cárcel y le dijo a Pablo, mira, te quieren matar, te quieren poner una emboscada. Entonces Pablo le dijo, ve ante el tribuno para que tú le cuentes lo que esos hombres quieren hacer con mi vida. Y el tribuno le escuchó y le dijo, ok, lo mandó, vete y no le digas a nadie lo que tú me has venido a hacer. ¿Por qué creen que Pablo usó eso? Pablo usó lo que había escuchado y se lo dijeron lo que le iban a hacer. Y él fue y envió a su sobrino para que le dijera al tribuno lo que estaba pasando. No porque Pablo no tuviera fe, de ninguna manera, pero Pablo estaba echando mano de eso como ciudadano romano que era. Él estaba echando mano de esto. Amén. No es de que Pablo no tuviera esa fe, de que el Señor lo iba a sacar, de que Dios lo iba a librar, sino lo que pasa que el concilio estaba torciendo el poder que tenía. El concilio estaba usando mal el poder que tenía para hacerle daño a Pablo. Es como decir, oye, hermano Díaz, si tú te enfermas, si yo me enfermo, podemos ir al doctor, no es de que nos falte la fe. Primero vamos a ir a los pies de Cristo y por eso Dios puso la medicina, la ciencia, le dio la sabiduría a los hombres. Amén. No es malo ir al doctor, pero siempre y cuando poner al Señor siempre. Amén. Entonces, aquí vamos a ver que siempre hay que hablar con la verdad, que Dios siempre está con nosotros cuando estamos bajo su voluntad y que Dios siempre nos da la gracia
amén, delante de otras personas. Y eso era lo que yo quería compartir, la valentía de Pablo, que tenemos que hablar la palabra de Dios, no importa dónde, que el Señor está con nosotros, amén. Y a ver si nos quedan 5 minutos para cerrar y vamos a orar, amén. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada petición, Señor, que hemos presentado delante de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las familias, Señor, que están siendo afectadas por el COVID-19, por la familia pastoral, por mi familia, por la familia de Laura, Señor, por todas las personas que están padeciendo de cáncer y están en esa batalla, por Jesús, por Chepi, por Mucio, Carmen, Rosario, Santi y Don Rubén. Padre, Señor, gracias, Señor, porque sé que tú has escuchado cada una de esas peticiones y sabemos que tú estás obrando, aunque no lo vemos, sabemos que tú estás haciendo tu voluntad en cada una de estas personas. Mi Dios amado, te pido por toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo, que nos fortalezca, Señor, que nos levantes como pueblo tuyo, Señor, que oremos unos por otros, Señor, y pedimos por todas las almas, Señor, que no te conocen, para que vengan a los pies tuyos, mi Dios. Te pedimos, Señor, y te damos gracias a la vez, Señor, por Jocelyn, para que se reconcilie con el Señor. También gracias te damos por la recuperación de Jesús Ocampo y papá de Leti, que está enfermo de la mano, me imagino. Y, Señor, que haya una cura pronto, Señor, del COVID-19, Señor, y por todo el campo médico, Señor, en todo alrededor del mundo. Padre, te damos gracias, glorifícate, Señor, hágase tu santa y bendita voluntad, mi Dios amado. Sabemos, Señor, que tú, Señor, estás obrando en cada persona, en cada necesidad, en cada circunstancia, Señor, en cada petición que hemos puesto delante de ti, Señor, durante todos estos días, Señor, que estamos escudriñando tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí están todavía.